Uno, dos, tres, probando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en este espacio que se llama Taller de Historia y Memoria de Río Cuarto, un espacio que transcurrió felizmente con una concurrencia activa y participación activa por parte de todos los interesados e interesadas durante todo el segundo semestre de este año 2022. Es un espacio auspiciado por la Biblioteca Popular Mariano Moreno, que ha sido el lugar donde nos hemos reunido, y es un espacio también que ha sido apoyado institucionalmente por el Departamento de Historia y el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estamos muy contentos y contentas de poder socializar algunas de las experiencias de lecturas, de búsqueda, de indagación de algunos de los participantes, de la mayoría de los participantes, y queremos que mediante este registro podamos dar cuenta de esto y que quede alojado en la página de YouTube de la facultad. En esta ocasión vamos a escucharnos algo que hemos hecho a lo largo de todo el semestre, porque la idea de un taller de extensión es precisamente habilitar la palabra, la escucha y el crecimiento permanente de todo aquello que nos interesa. Desde la historia y la memoria de Río Cuarto, con una fuerte apuesta a que podamos hacer crecer nuestra noción acerca del patrimonio de la ciudad y podamos también modificar algunos de los conceptos que tenemos sobre la historia y proyectarnos para próximas indagaciones. Bueno, vamos a comenzar con Lilia Argañaras. Te pongo el microfonito, Lilia. Bueno. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. Como decías, Eduardo, un placer haber participado en este taller de un semestre, 4 meses en realidad, pero que se pasaron volando. Yo me inscribí en él por invitación de una amiga. Siempre me gustó la historia, pero en realidad, aunque nací en Río Cuarto, no me pregunten en qué año, porque si bien es de memoria en ese sentido, no tengo memoria del año, conocía poco de la historia de Río Cuarto. Y en estos 4 meses he aprendido un montón, tanto de los temas abordados por el profe Eduardo Escudero y su equipo, como de los invitados y todas las experiencias aportadas por los compañeros. Por los compañeros, entre nosotros hemos aprendido un montón con anécdotas, recuerdos y vivencias. Así que ha sido muy grato, espero que se repita el año que viene esta experiencia, o la continuemos. Bueno, el tema que yo he abordado es un análisis muy personal de la canción épica La Villa Heroica, en razón de que, bueno, siempre me intrigó su contenido y después su olvido y un montón de historias que pasaron después. Es un abordaje muy personal y se lo dedico a Carlos Lisandro Torres Vélez, hijo del autor de la canción, que fue compañero mío en el ámbito de la municipalidad. Yo soy abogada y soy jubilada de la Municipalidad de Río Cuarto. Ahí compartí años con Carlos, y en homenaje a él, que falleció hace pocos años, abordé este tema. Si es de agrado de ustedes, lo voy a leer. El título que le puse a este trabajito es La grieta en la que cayó la canción y la discusión. Ese es el título del trabajito. Una mirada personal desde el 2022 de la canción épica Villa Heroica. Yo la voy a leer a la canción, porque a lo mejor muchos la tenemos grabada, pero no está mal repetirla y recordarla. Villa Heroica, canto épico. Evocación de la villa de la Concepción de Río Cuarto. Río Cuarto, 4 ranchos y un convento.
y una virgen que te cuida, villa heroica del desierto. Villa de la Concepción, villa legendaria, con la sangre de tus hijos te han escrito tus hazañas. Ya viene el salvaje, ya se oye el tropel, ya se oyen los gritos del fiero ranquel. Ya viene rayando el amanecer, campanas al viento, fuego en el fortín, gauchos de Baigorria al son del clarín. Villa gaucha, villa heroica, sola frente al indio Pampa, desafiando su fiereza con la cruz y con la espada. Río Cuarto, río nuestro, mi canción te cantará, mientras corra el viento norte y haya agüita en tu arenal. Personalmente, esta última estrofa es encantadora para mí y espero que para ustedes también. Bueno, en 1945 se gesta en la mente del autor Jorge Mario Nazareno Torres Vélez, en copla y música, la canción épica Villa Heroica. La termina y canta por primera vez en 1946 en el Salón El Colonial, emblemático lugar de bailes y fiestas de la ciudad, ubicado en Banda Norte sobre la avenida Marcelo T. de Alvear. En la lectura de notas históricas del profesor Julio Armando Zavala surge su inspiración para la letra. Para la música adopta un ritmo llanero de triunfo, de tipo pampeano, con métrica 6/8 como la huella en la primera parte. Según dichos del autor, pensó en una canción referida a nuestro pasado histórico, con elementos de paisajes, hombres y hechos. Existen 4 versiones grabadas en disco de Villa Heroica. La primera es la de los hermanos Fruteros, Juan, Aldo y Víctor, en 1957 para el sello TK. La segunda versión es la de los Cantores de Quillahuasi, en 1981, editado por la Fundación Bisset LB16 Radio Río Cuarto. La tercera versión es la del coro polifónico Delfino Quirici, dirigido por Pedro José Matías Bober, en 1986, con motivo del bicentenario de la ciudad. Y la cuarta versión es la del conjunto folclórico Los de Río Cuarto. Entre las interpretaciones no grabadas se recuerdan la del propio autor, la del coro polifónico dirigido en esa oportunidad por Delfino Quirici, y la de Ernesto Vélez, que era un primo de Jorge, el autor. Ante esta cantidad variada de interpretaciones, podemos decir que la Villa Heroica adquirió trascendencia local y también nacional. En 1973, durante la gestión de Humberto Muñaini, y en base a un proyecto del concejal radical Rodolfo Marcos Lloveras, se sanciona la ordenanza 16 del año 73 y es declarada canción oficial del municipio de Río Cuarto, con ejecución obligatoria en todos los actos públicos de la comuna y en dependencias municipales, luego del himno nacional, por supuesto, argentino. Pasan algunos años y durante los años 90, en la gestión de Antonio Benigno Rin, de manera inopinada, inconsulta y en franco incumplimiento de la ley, esto es a decir textualmente del historiador Omar Izaguirre, deja de ejecutarse para siempre. La polémica surge después de la muerte del autor, acaecida en 1987, sin posibilidad de defensa de su parte. Se abre allí un abismo entre dos posturas. Yo voy a detallar algunos argumentos de cada una de las posturas para que las tengan en consideración. Algunos argumentos de sus detractores. Opinaban que el poema de Villa Heroica hace apología de luchas militares. Otro argumento es que exalta la figura del coronel Antonino Baigorria, que la canción desconoce el genocidio indio.
y el tratamiento despectivo, discriminatorio de las naturales de la zona. Por ejemplo, cuando habla de salvaje o fiero. Y otro de los argumentos es que atenta contra los derechos humanos. Ahora voy a detallar algunos argumentos de los que adhieren a la canción. Los que adhieren a la canción dicen que el sentimiento telúrico de Torres Vélez solo se limitó a describir los hechos como sucedieron en la realidad, aún con sus tintes de dolor y crueldad. Que la canción responde al sentimiento popular de la época. Otro argumento es la falta de animosidad partidaria del autor, que jamás expuso juicio histórico crítico tendencioso. Otro argumento de los que la defienden, la valoran, es la coherencia paisajística de todo el cancionero del autor, ya que no es la única, tiene un vasto cancionero y se dedica mucho, su temática es el paisaje de la zona y de las sierras, o sea que no han valorado, no han analizado la canción en el contexto de todo el cancionero de Torres Vélez. Y otro argumento que también me parece interesante es que las características de todo texto épico, que en sus versos narran las hazañas o aventuras de un héroe que puede ser histórico o mitológico, y siempre es en un entorno bélico. Entonces, si una canción épica significa eso, cae eso de que pondera la lucha militar, porque toda canción épica se transcribe o se hace conocida en un ámbito bélico. Y otro de los argumentos de sus defensores es que el bajo perfil de Jorge Torres Vélez, que si bien él recibió con beneplácito que declararan su canción oficial, no acordó demasiado con que fuera obligatoria por la ordenanza su ejecución. Él quería que se interpretara porque era el sentir del pueblo. Esos son los argumentos de las dos posturas que hay respecto a la canción y que hicieron que no se ejecutara más desde esa época. La conclusión es que a la fecha, y casi finalizando el 2022, y sin adherir a ninguna de las posturas descritas, se observa, o observo yo personalmente, cierta hipocresía histórica, legal y democrática. La ordenanza municipal 16 del 73 no se derogó y tampoco hay canción oficial que se ejecute. La propuesta: ¿no sería desatinado traer al escenario público local la discusión para incorporar una canción que se sume a la bandera que ya tenemos, al acervo simbólico de la ciudad de Río Cuarto? Una posibilidad sería concursar entre obras de autores riocuartenses, incluido la Villa Heroica, ya sea en su texto original o adaptado, y la convocatoria para la preselección podría implementarse a través de los conservatorios de música y coros de la ciudad, y luego de esa preselección, someter a votación de los ciudadanos cuál es la canción elegida, en el marco de un sistema, a lo mejor como el adoptado para el presupuesto participativo que tenemos ahora, que votamos los proyectos de los barrios y de los ciudadanos, de esta gestión llamosa, o algún sistema similar, pero hacer una preselección por gente entendida y los preseleccionados después someterlos a la votación de los ciudadanos. Y ahí a la bandera que tenemos sumaríamos una canción que nos represente, cosa que no tenemos ahora, porque si bien está establecido en la ley, se la olvidó, pero podría ser esa u otra, pero blanquear ese silencio. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Lilia. Gracias. Mira el micrófono. Vamos a convocar a Milagros Jiménez.
Bueno. Ay, qué difícil. ¿Empiezo? Sí. Bueno. Buenas tardes. Yo me llamo Milagros y el tema... íbamos con la otra parte. Como quieras. Tranquila. Yo lo que espero es que se vuelva a repetir esta experiencia. La verdad que me llevo muchos aprendizajes. Si bien yo soy nacida y criada acá en Río Cuarto, como dije en la primera clase, mucha información no tenía. No se habla en la escuela sobre nuestra historia. Así que en mi búsqueda personal de encontrar una relación con la ciudad en la que me vio nacer y crecer, me encontré con muchas personas demasiado agradables que me aportaron un montón de conocimientos. Así que espero que el año próximo, cuando se pueda, volvamos a repetir esta experiencia, que me parece que todos, todas y todos nos llevamos una experiencia grata. Bueno, yo el tema que preparé es el Cementerio de la Concepción, breve recorrido por la Ciudad del Silencio. Luego de estar casi un mes sin tema, sin saber qué tema elegir, terminé eligiendo este porque me pareció interesante la rica historia que tiene nuestro cementerio. Así que comienzo. A lo largo de la historia y sus diversas movilizaciones se puede observar esta acción humana que es enterrar a sus muertos. Quizás esto tenga relación con la necesidad de encontrar formas de conmemoración de la historia de los individuos. Desde un punto de vista social se puede observar, y no solo en el Campo Santo de Río Cuarto, una característica que es la división por estrato social. Tal es así que si se realiza un recorrido por la necrópolis, se puede observar a través de sus placas, nichos, tumbas y panteones los nombres y apellidos de familias que forjaron la historia de nuestra ciudad. El primer cementerio en esta ciudad. Los orígenes del cementerio se remontan a la época colonial, en paralelo con la fundación de la Villa de la Concepción. En las actuales calles Colón y Alvear se encontraba una casa fortificada que era propiedad de la estancia del Río Cuarto, la cual tenía una capilla en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. En las inmediaciones de esta estaba el primer cementerio, en lo que hoy es actualmente la Sociedad Italiana. Ante el crecimiento demográfico de ese entonces, este camposanto pasó a representar un problema social y de salud, ya que las defunciones por viruela comenzaron a crecer. Los muertos eran, en ese momento, los muertos eran envueltos en mortajas y ante la proximidad con el centro, se sospechaba que este contribuía a ser el principal foco de infección para el resto de la población. Es así que en el año 1856 llegan los misioneros franciscanos en busca de atender las necesidades que atravesaba la población. Las enfermedades, defunciones por pestes, muertes por la acción fronteriza y por disturbios a las afueras de las pulperías son algunas de las problemáticas de índole comunitaria a la que esta orden religiosa debió enfrentarse. En el año 1863, los franciscanos se encargan de la creación, administración y traslado de los restos a una nueva necrópolis, ubicada al oeste hacia las afueras del ejido urbano, la cual tenía paso directo por la calle denominada actualmente Buenos Aires, o como se la llamaba popularmente para ese entonces, la Avenida de los Muertos o la Avenida de las Carretas, que comunicaba, que tenía, el único fin era comunicar con el cementerio, ya que bueno, estaba a las afueras de la ciudad. Inicio del cementerio de la Concepción. Estaba compuesto por una cerca, 2 habitaciones destinadas al alojamiento del sepulturero y un depósito de cadáveres. Es a partir de la década de 1930, con el gobierno municipal de Mójica, que la administración pasa a depender del municipio y se inician obras de remodelación, como el hall de ingreso de la entrada principal por Trejo y Sanabria, característico por sus escaleras, columnas y el frontis triangular que todos conocemos al día de hoy. Posee un pórtico con impronta neoclásica, obra del ingeniero Manuel Pizarro, que data del año 1915. Y el primer plano con el que se registra un relevamiento es realizado por el ingeniero Ricardo Tambone en el año 1961 recién. Actualmente el Cementerio de la Concepción forma parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Y ahora sí vamos a la parte que a mí me pareció más interesante. El sector más antiguo de la Ciudad del Silencio. Los mausoleos tenían importancia para remarcar la jerarquía social. La burguesía era aristocrática y necesitaba exhibir su rango social.
El sector norte es el más antiguo, data del año 1863, cuando Río Cuarto todavía era villa y representaba la élite social la élite social de los siglos XIX y XX, y está compuesto por más de 1000 panteones con las más diversas muestras en rejas, esculturas y vitrales de arte funerario neoclásico, neobarroco y repleto de representaciones masónicas y acorde a gustos, conveniencias e influencias de la época y de las culturas de origen al que haya pertenecido la familia. Bueno, y también encontré datos y panteones destacados de protección histórica y patrimonio cultural, ya que nuestro cementerio forma parte del patrimonio cultural. Muchas familias, apellidos ilustres de la ciudad que se encuentran en las necrópolis corresponden a inmigrantes, por ejemplo, los Kowalk y los Horvath. Si recorremos la entrada del cementerio y la parte norte, que es en donde yo me enfoqué, vamos a encontrar, por ejemplo, la réplica de la estatua de la madre, escultura de cuerpo entero hecha por Libero Pierini. Data del año 1936 y está escoltada por estatuas de ángeles. Hoy allí yacen los restos del propio Libero Pierini. Después nos encontramos con el panteón de la familia Kowalk, donde se encuentran Hortensia Gardey y Carlos Kowalk, con la particularidad de estos dos nombres representados en las placas y la presencia de 3 ataúdes adentro del panteón, ya que como dato histórico de color, allí se encuentran Carlos Kowalk, su mujer Hortensia, que muere primero, después fallece el amante de Carlos, él decide enterrarlo en el panteón y cuando muere él, decide también obviamente ser enterrado en el panteón de la familia. Así que están los 3 descansando eternamente. Sí. Después nos encontramos con la capilla San Roque, que la Orden de San Francisco la construyó en el año 1918, y en ella se dio misa. Actualmente está muy deteriorada y no se utiliza. Si hacemos el recorrido por el cementerio, ingresamos por la calle que corre al frente de la sociedad francesa y la sociedad española. Llegamos hasta la primera esquina, porque el cementerio está compuesto por calles. Llegamos hasta la primera esquina, doblamos hacia nuestra derecha y allí la calle sola nos va a llevar a donde hoy está la capilla de San Roque, que está muy deteriorada y tiene elementos que son llamativos. Tiene varios elementos llamativos, como por ejemplo un cráneo y 2 huesos en forma de cruz, que es la representación que esta orden le da a la muerte y demás. Después nos encontramos con el panteón de los Andrew. La familia fue una de las más importantes de la élite social y el señor Andrew fue mano derecha de Ambrosio Olmos. Uno de sus hijos, Edgardo Andrew, nació en la estancia del Durazno en 1895, fue enviado a estudiar a Inglaterra cuando tenía 16 años, en el año 1911. Al año siguiente le escribe a su enamorada que vivía en Buenos Aires para decirle que se iba a los Estados Unidos en el Titanic. Fue una de las 1517 víctimas que tuvo el hundimiento del barco. De allí se dice que a través de la historia de él nace la representación que se le da en el cine a la historia del Titanic con el personaje ficticio de Leonardo DiCaprio y demás. Después nos encontramos y seguimos recorriendo el cementerio con la Florencita. El panteón es un santuario popular. María Florencia Matilde Ordóñez Caballero nació en el año 1906 y falleció a los pocos años, el 23 de enero de 1924. Este panteón siempre está colmado de flores, velas y placas, ubicadas hasta en el techo, atribuyéndoles milagros y agradecimiento de los fieles en contribución de los mismos milagros que le atribuyen que ella les cumplió. Hay una placa entre toda la gran variedad de placas que hay en este panteón, que es muy particular porque es de un estudiante, donde ahí él le agradece haberse titulado en su carrera y especifica el nombre de cada una de las materias en las que ella le ayudó. Son más de 6 materias, así que le ayudó en una parte importante de su carrera. Esta placa se la encuentra en la pared
de atrás del panteón. Está perdido entre todas las placas, pero tiene la particularidad esta que tiene el nombre de todas las materias que él pudo aprobar. Después nos encontramos con el Panteón de los Maestros. Este tiene forma de pirámide y corresponde a los maestros que fueron protagonistas de la educación y la formación en la ciudad. Allí están los restos de los hermanos Clodomira y Sebastián Vera. Este panteón al día de hoy está muy deteriorado y si uno haciendo el recorrido lo ve, no cree que puede ser un panteón, sino un adorno más, si lo podemos llamar así. Bueno, después nos encontramos con la familia Argüello. Este panteón fue declarado de interés histórico municipal. En el lugar hay una urna con tierra de Mendoza, del Campo Santo, donde descansan los mártires riocuartenses. Bueno, allí terminaría el recorrido por panteones destacados. Lo que sí también cabe destacar, que también están los panteones de otras familias tradicionales de la ciudad como Vélez, Boassi, Jorba, Alonso, Irusta, Zapata, Yedro, Maidana, Ordóñez, donde están los restos de Ignacio Fotheringham, y Argüello, que es donde están los restos del coronel Antonio Baigorria. Así que bueno, ese sería más o menos nuestro recorrido. Bueno, muchas gracias, Milagros. Un aplauso para la compañera nuevamente. Invitamos a Nancy. Bienvenida, Nancy. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy contenta de haber compartido estos meses. He aprendido mucho, pese a ser de Río Cuarto y ser bastante mayor. Soy jubilada no docente de la universidad, donde pasé mis mejores años. Y escribí, no haciendo una investigación, sino que usando la memoria, porque este curso era Historia y Memoria, de la colectividad israelita, de la cual soy parte, porque era mi padre el de la colectividad. Y dice así: a la bendita memoria de los integrantes de la sociedad israelita que junto a otras colectividades hicieron grande a nuestra patria. Llegaron de Europa del Este, en ese entonces los mapas no eran como ahora. Rusia, Polonia, Lituania, etc. Eran los judíos askenazitas. Llevaban consigo poco. Los urgía llegar a los barcos que los transportaría por mar, sin saber a dónde iban, cómo sería este nuevo mundo que los recibiría. Pero no podían dejar de traer su samovar, que era una tetera clásica que tenía cada familia, su menorá, que era el candelabro donde se hacían los rezos, y un puñado de sueños. Huían de sus lugares de origen por el hambre, las guerras, las discriminaciones. Del Oriente y España venían los sefardíes por las mismas necesidades y motivos, los mismos sueños, encontrar la paz. Con el alma herida por haber dejado todo, familia, hogares, costumbres, llegaron, no sé por qué causa, a Río Cuarto. Era imperiosa la necesidad de reunirse y encontrarse para festejar sus fiestas tradicionales, como Yom Kippur, Día del Perdón, Rosh Hashaná, Año Nuevo, Pesach, Pascuas, Shavuot, entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí, Sukkot, la fiesta de las cabañas, que recuerdan cómo se vivía en el desierto, Purín, el carnaval, y desde gustar sus comidas típicas como los vareniques, los niches, los gefilte fish,
crane, hummus, baba ganoush, falafel, y así poder seguir manteniéndose en grupo. Así, el 3 de julio de 1914 se constituyó la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos de Río Cuarto. En los primeros años se centraron en la construcción del cementerio, que se inauguró en el año 1921, y en ayudar a las familias que habían venido a establecerse acá en Río Cuarto. Y en el año 1936 se inaugura en la calle Belgrano 462 la actual Sociedad Israelita de Río Cuarto. La mayoría se dedicó al comercio de tiendas y mueblerías, aumentando de esta forma el poder comercial de la ciudad a medida que el tiempo transcurría, sus hijos pudieron asistir a la universidad, saliendo de allí grandes profesionales, tal como el doctor Alberto Lubitkin, pediatra conocido mundialmente, profesor emérito de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Córdoba, ciudadano ilustre de Río Cuarto, tantas distinciones que enorgullecen a quienes trabajaron con él y fueron sus pacientes. El doctor Jaime Chodo, el doctor Rubén Bloch y otros tantos, ingenieros, abogados, contadores y un escritor conocido mundialmente por haber recibido el premio Planeta y haber seguido escribiendo hasta el día de hoy, el doctor Marcos Aguirre. Así también varios innovadores como Tulio Reina, uno de los que fomentaron la implementación de la radio y la formación de los bomberos voluntarios, sin dejar de mencionar a don Abel Lichtenstein, que hizo tanto por el fomento comercial de la ciudad, y de tanta gente que de una u otra forma ayudaron a crear un Río Cuarto más grande y próspero. De todos aquellos pioneros que se aventuraron a llegar hasta aquí, ya no queda nadie. Solo algunos de sus descendientes. Si bien en sus rostros se dejaba entrever, sin ninguna duda, las angustias del pasado, se fueron de esta vida agradecidos de no haber sufrido más hambre, ni guerra, ni discriminación, y agradeciendo a nuestra patria todo lo que les dio. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, Nancy. Un aplauso más para Nancy. Y convocamos ahora a Luis, el señor Luis. Ahí vamos, Luis. Bueno. Escuchamos. Siguiendo las indicaciones del profesor, me tengo que presentar. Mi apellido Galtieri, de nombre Luis Francisco. Soy riocuartense por adopción, porteño de nacimiento, argentino hasta la muerte. Yo conocí Río Cuarto allá por fines de la década del 60 y tanto, por una actuación que tuve por aquí, y casi inmediatamente hice muchas amistades entre los músicos, los cantores, los difusores como Dilena, locutores y además periodistas como Aldo Caseros, y fundamentalmente con los músicos, Ricardito Pedraza, Carlos Granado, Carlos Di Santo, cantores como Juan Barquicio, Julio César López, ¿cierto? Y cuando hace unos 2 meses más o menos me invitó a esta reunión la señora Patricia Rica, que me quedé encantado cuando vine a ver tan bellas damas, ¿no es cierto? Y bueno, dentro de todos los temas que se trataron en estos 2 meses, escuché a una de las señoritas, no sé quién habrá sido, no la recuerdo ahora, pero habló sobre los prostíbulos.
de hace 100, 120 años o algo así. Y tangencialmente se tocó el tema del tango, el vals, la milonga, y quise recordar en un breve trabajo que hice aquí en un folleto, aquellos músicos y cantores y locutores que yo conocí en aquel entonces, con alguna breve referencia fotográfica y el nombre de ellos, ¿no? Recuerdo que yo había cantado alguna vez invitado con la Orquesta Los Cuervos y Oscar Pico, el director, me recomendó a un hermano o primo que era médico, que habrá sido por el año 69, creo, inauguró un camping llamado El Pelicano en Alpa Corral. Entonces se hizo un festival para esa oportunidad y entre las personas que concurrimos allí, un muy joven folclorista que después fue famoso, es famoso todavía, el negro Miguel Ángel Toledo, ciudadano distinguido de la ciudad, cantó el famoso grupo folclórico que acaba de mencionar la doctora Argañarás, los hermanos, sí, efectivamente. Y yo cerré el espectáculo acompañado por 3 guitarristas buenísimos de aquella época, el querido Oscar Quiroga, primera guitarra, que en su época había acompañado a Mundo Rivero, a Antonio Tormo y a otros grandes de aquella época. Bueno, y después vino a su ciudad natal y se quedó para siempre. Y Ricardo Pedraza, gran guitarrista, gran persona, y Roberto Terzo, guitarra acompañante. Bueno, y me fui quedando, porque después ya por razones de trabajo o de negocio yo visitaba la zona, acá en 100 kilómetros a la redonda. Me iba muy bien en el trabajo, me iba muy bien con los amigos que había hecho y solamente faltaba que me pusiera de novio. Y transcurrieron como 10 años hasta que por fin di el sí. Bueno, y aquí estoy. Este trabajito que yo hice es muy pequeño, porque no hubo tiempo para más. Tal vez, quién sabe, sin prometer nada, el año próximo pueda continuarlo y hacerlo más específico, con biografías y todo eso. Así que, como digo, yo lo he pasado muy bien, muchas cosas que aprendí también de la historia de Río Cuarto, y Dios quiera que todos los que estamos aquí nos encontremos bien el año próximo y estemos de nuevo acompañados por el profesor. Gracias por la atención que me dispensaron. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Invitamos a Graciela. Ahora va Graciela. Bueno, dime. Bueno, la verdad que este curso a mí me interesó mucho desde el primer momento. En cuanto dijeron Río Cuarto, yo dije, yo tengo que conocer más de mi ciudad. Y bueno, como fui nacida acá y viví acá y toda mi vida se desarrolló acá, dije, vamos a ver qué había de mis antepasados en este lugar. Y así fue que fui investigando sobre mi papá y lo que voy a relatar ahora es sobre mi abuelo. Y les quería decir, yo soy docente jubilada y algo que me gustó mucho y que me llamó la atención fue la variada didáctica que utilizó acá el profesor, que fue muy ameno, todas las clases distintas y bueno, eso es muy importante para que siguiéramos entusiasmados. Así que felicitaciones para el profesor y el equipo que lo acompañó. Yo les voy a contar ahora entonces por qué
usé este tema, lo investigué, pero dice, primera sucursal del Banco de Córdoba en Río Cuarto. Esta memoria e investigación es inspirada en mi abuelo Rómulo Eusebio Valentini, nacido en 1900. Trabajó como auxiliar de contabilidad de la Casa Luque y Compañía, hasta que entró en el Banco de Córdoba en 1919. Estudió por su cuenta contabilidad y releyó tratados sobre la misma materia, jurisprudencia y política bancaria, y ascendió de tercera categoría a primera en menos de 3 años. Y en 1922 le ofrecieron la contaduría de la sucursal de Jesús María, pronta a inaugurarse. De tantos lugares a donde lo trasladó el banco, los preferidos fueron Villa Dolores, Cosquín y Río Cuarto. Como gerente en 1948, y de aquí fue a Córdoba con el grado de subgerente general y en 1952 ascendió a inspector general, cargo administrativo más alto del banco, y en 1955 se jubiló después de 36 años de servicio. Vamos a la fuente de La Voz del Interior. El pensamiento innovador del presidente Domingo Faustino Sarmiento fue promotor del suceso. Era partidario de la intervención del Estado en el espacio urbano como disparador de su proyecto reformador de la sociedad. En ese momento creó la Academia Nacional de Ciencias. En 1869 extendió hasta Córdoba el ramal del ferrocarril central argentino. Fundó el Observatorio Nacional Argentino en Los Altos, hoy Barrio Observatorio. Convocó profesores alemanes para reorganizar la enseñanza de ciencias de la Universidad Nacional de Córdoba. El gobernador Juan Antonio Álvarez, hombre vinculado con el comercio, aceptó el desafío de Sarmiento, pero una de las acciones más destacadas y trascendentes de su gestión fue la sanción de una ley que autorizaba a una comisión de notables a formar una sociedad que transformara la antigua Caja de Depósitos y Consignaciones, que funcionó desde 1853 hasta 1871, en una entidad de descuentos, emisiones y comisiones. De esa manera surgió el Banco de la Provincia de Córdoba en 1873. El Banco Provincia de Córdoba se creó por ley provincial el 27 de marzo de 1873. Fue el primer banco del interior del país. Su misión quedó plasmada en la Carta Orgánica redactada por el entonces ministro Tomás Garzón y el legislador José Olmos. Proporcionar dinero a bajo interés y a plazos razonables a todos los sectores de la sociedad para fomentar el desarrollo económico de la provincia. Para 1880 se abrieron sucursales en Río Cuarto, Villa María, San Pedro y Belleville. El 28 de agosto de 1925 fue la inauguración del nuevo edificio del Banco de la Provincia de Córdoba en Vélez Sarsfield y esquina Sobremonte, durante la intendencia de Mójica. Antes de en ese lugar estaba el DETAL, o Depósito del Regimiento 12 Línea Caballería, bajo el mando de coronel Lucio Mansilla, según contaba el arquitecto Pizarro en sus memorias. Otra fuente, el número homenaje al Banco de Córdoba del diario El Pueblo del 28 de agosto de 1925. El grato acontecimiento que hoy llena de satisfacción y justo orgullo a ese vecindario con motivo de la inauguración del edificio propio de la sucursal del Banco de Córdoba, está plenamente justificado, ligado al desenvolvimiento de Río Cuarto, por mejor decirlo, a la vida de esta ciudad que ha tenido en la prestigiosa institución de crédito uno de los principales factores de su progreso económico, dado el impulso que en todo momento ha impreso a las actividades colectivas, el comercio y la industria y a todas las manifestaciones de nuestra evolución. Por eso, los progresos del Banco de Córdoba son contemplados cariñosamente por el pueblo riocuartense que asiste al acontecimiento de ese día, cual si se tratara de una cosa propia.
En realidad es así, ya que las actividades colectivas han recibido del Banco de Córdoba tanto apoyo. La institución debe sus progresos a las actividades colectivas que han impulsado el desarrollo cada vez más floreciente de la riqueza provincial. Entendiéndolo así, la dirección de El Pueblo ha querido asociarse al alto acontecimiento, dedicándole el presente número extraordinario que lo reviste de importancia a las acciones extraordinarias de la capital. La inauguración del edificio. La enorme y selecta concurrencia reafirmó los prestigios de la institución. Mucho antes de la hora indicada para el acto inaugural, el amplio local de la sucursal del Banco de Córdoba rebosaba de concurrencia entre la que se encontraban dignamente representadas todas las fuerzas vivas de la localidad. A las 15:30 horas hizo su entrada el señor gobernador Ramón J. Cárcano, acompañado de sus ministros, siendo recibidos con una prolongada salva de aplausos. Inmediatamente, el presidente del directorio, señor Facundo Escalera, leyó un conceptuoso discurso analizando la evolución y experimentada por la institución en los últimos años. Terminó invitando a su excelencia a declarar inaugurado el nuevo edificio. La historia reciente de muestra a un Banco de Córdoba que supo cumplir su rol social y acompañar el desarrollo de las actividades económicas de la provincia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Un gusto. Invitamos ahora a Antonieta. Muy bien. Vamos. Gracias. Re bien. Sí, re. Bueno, buenas tardes. Yo soy María Antonieta Lloveras, docente jubilada de la universidad de aquí de Río Cuarto. Trabajé en el departamento de lenguas extranjeras y en el departamento de letras, dando lengua y literatura francesa. Estoy aquí en el taller porque siempre me interesó mucho la historia, pero también quería profundizar particularmente en la historia de la ciudad. Y la verdad que, como han dicho mis compañeros, ha sido una hermosa experiencia, no solamente por la posibilidad de acceso a distintos temas, sino también por el intercambio que hemos llevado a cabo. Y como también todos los que se han expresado, hago votos para que continuemos el año próximo en esta u otra modalidad para poder, profundizar en las distintas temáticas y también afinar y perfeccionar las técnicas y las metodologías que podamos ir aplicando. Mi trabajo, que en realidad no es un trabajo terminado, por eso también quiero seguir el año que viene, yo lo designo como apuntes para un trabajo de investigación acerca de la historia y la memoria de la comunidad sirio-libanesa de Río Cuarto. Bueno, me interesa el tema en particular porque, por un lado, porque veo que es una comunidad sumamente activa en la ciudad, en este momento, por supuesto, sus descendientes, como ya veremos, a la vez integrada y a la vez distintiva. Es como muy también reconocible en sus particularidades, especialmente, yo no voy a hablar de eso, pero todos sabemos de qué se trata en las habilidades gastronómicas, que son muy apreciadas. A modo de prólogo, voy a hablar de una cuestión de denominaciones y que tiene su costado paradojal. Primera paradoja y una cita de un conocido integrante de la comunidad que es nieto de migrantes libaneses, que dice así: cuando era chico yo creía que era sirio-libanés.
todo junto, ¿no? La palabra como integrando las dos nacionalidades. Él alude a esa particularidad de este gentilicio que va a unar dos nacionalidades bien diferenciadas, que si bien son próximas en lo cultural y en lo geográfico, no estuvieron en su momento ni están en principio tan ligadas en lo social ni en lo político en sus países de origen. Entonces, da lugar a una pregunta: ¿por qué se da esta integración de hecho en estos lares? Pensamos y comentamos que es que lo lingüístico y cultural se impuso por sobre las diferencias, primaron las semejanzas en un contexto ajeno y a veces es difícil. Hubo una necesidad de agruparse para lograr afianzarse y los lazos de solidaridad se consolidaron entre los recién llegados y también se hicieron extensivos hacia los que llegarían luego. Desde este otro lado, para nosotros, los de acá, y es otra paradoja, ellos fueron, son y serán siempre los turcos. En tanto, ciudadanos de países que integraban el Imperio Otomano oficialmente hasta la disolución de este imperio a la salida de la Primera Guerra Mundial en 1918, figuraban así en sus pasaportes. Por ejemplo, un ejemplo que me da Norma de Eláscar, que es una referente de la asociación de aquí de Río Cuarto, me dice: en el pasaporte de mi suegro, él figura allí como turco de Beirut, lo cual es un contrasentido. Bueno, hasta allí un poco esta presentación de estas cuestiones de denominaciones. Y para ir entrando en tema, un poco contextualizar. Y quisiera comentar, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX llegan los primeros inmigrantes sirios y libaneses a la Argentina. Según los registros oficiales, entre 1850 y 1950 llegaron unos 108.000 inmigrantes provenientes de Medio Oriente. Queda pendiente, aquí hay otra pregunta que queda pendiente de resolver y para seguir investigando, porque en la asociación no poseen los registros de cuántos fueron los que llegaron a Río Cuarto particularmente. Este tema en general de la historia y la memoria de la comunidad sirio-libanesa comprende múltiples dimensiones, desde lo económico hasta lo socioprofesional, lo cultural, lo lingüístico, lo intercultural, lo familiar, lo social. Si nos enfocamos en esta última dimensión, la social, para ir entrando ya en el tema de la asociación, es interesante destacar la relevancia de una cultura asociativa que se expresa en todo el país en la creación de distintas y diversas entidades, tales como el Club Sirio-Libanés Honor y Patria en la década del 30, el Club Libanés de Buenos Aires, fundado en 1936, la Confederación de Entidades Argentino-Árabes, FEARAB, de 1965, cuyas primeras actividades, y la Unión Cultural Argentino-Libanesa, cuyas primeras actividades se inician a principios de la década del 80. También tiene una rama juvenil denominada JUCAL. Y centrándose específicamente en el ámbito económico-comercial, también es de destacar la creación de un banco sirio-libanés del Río de la Plata, que se fundó en 1924, primer banco árabe del mundo, que duró solo 40 años. Pero bueno, fue en su momento muy importante, además, por el fomento a las actividades de los miembros de la comunidad. También la Cámara de Comercio Sirio-Libanesa, fundada en 1927, que devino luego Cámara de Comercio Argentino-Árabe, ampliando ya la integración en 1968, y la Cámara de Comercio Argentino-Libanesa en 1977. Estos datos son de un artículo del Observatorio de Colectividades del Gobierno de Buenos Aires. En las ciudades del interior florecieron en las décadas del 20 y 30 las sociedades sirio-libanesas, que al igual que otras colectividades, cuando llegadas al país, fueron de socorros mutuos.
y de beneficencia, y tenían como primer objetivo y finalidad agruparse para brindarse apoyo, asesoramiento en contextos desconocidos, a veces desfavorables, y también con la intención, como decía hace un rato Nancy, con respecto a la colectividad israelita, la intención de mantener vivas las costumbres y tradiciones que traían de sus tierras. Ya en 1936, a nivel nacional, se contabilizaban 189 instituciones árabo-parlantes, de las cuales 34 estaban en la capital federal. Una investigadora que ha trabajado sobre el tema de estas asociaciones en la Argentina, Liliana Cazorla, destaca que estas asociaciones se caracterizaron desde un principio por un carácter policlasista, ya que la solidaridad étnica prevaleció sobre la solidaridad originada por la ocupación o la profesión. Ahora, enfocándonos puntualmente en la asociación que los nuclea en nuestra ciudad, que es la Sociedad Sirio-Libanesa de Socorros Mutuos, voy a citar una parte de un documento que está redactado por la institución donde narra ese momento fundacional, que dice así: ya en 1926, la colectividad sirio-libanesa es en nuestro medio una colectividad pujante, totalmente integrada al quehacer ciudadano. Es entonces cuando un grupo de jóvenes pertenecientes a la misma deciden formar una entidad que los identifique y reúna. Así llega el 6 de agosto de 1926, fecha en que se funda la entidad que comienza a funcionar en un terreno adquirido para levantar la sede social. Fin de la cita. El terreno es el mismo lugar donde funciona hoy, en la calle Baigorri al 200, aunque el edificio actual es un edificio nuevo que se remodeló y se inauguró en ocasión de los 50 años, en 1976. Los fundadores, según reza en las actas fundacionales y en una placa conmemorativa de 1986 que está en la asociación, fueron Nicolás, Emilio y Juan Sarkis, Fued Cura, Elías Salem, Abdo Yapur. Abdo Yapur es el padre de él fue el fundador de la tienda La Argentina y el padre del actual propietario. La tienda La Argentina cumple este año 100 años en la ciudad. Es un negocio emblemático de la ciudad. Ramón Palacios Ushman, Dib Fara, Karam Salem y Elías Salim. Un hecho que destaca Norma de Eláscar, que hace un poco las relaciones públicas, con ella yo hablé allí en la sociedad, ella destaca que algo que para la época y las costumbres de ciudades pequeñas resulta singular, y que es que casi inmediatamente de la fundación se crea una comisión de damas que tendrá como objetivo la animación cultural y organización de eventos. La fundación de la sociedad se da en un periodo especialmente floreciente de nuestra ciudad, que es un momento clave de su modernización y expansión. Esto es durante la intendencia de Vicente Mójica. Justamente hay otras compañeras que también han aludido a ese periodo. Es un momento en el que se fundan, renuevan o consolidan numerosas instituciones culturales y educativas, profesionales, comerciales y de servicios. Y asimismo del ámbito también de la administración pública, nacional, provincial, sería el caso del banco, y en especial municipal. A partir de ese momento y a lo largo de los años, se realizaron en la sirio-libanesa, como la conocemos nosotros familiarmente, se realizaron numerosas actividades sociales, tales como bailes y reuniones gastronómicas, de las cuales participaban no solo los socios, sino vecinos en general de la ciudad. En un principio, estas actividades se hacían también para recaudar fondos, ¿no?, para la institución. Después había otras actividades culturales entre las que podemos mencionar ciclos de charlas,
sobre distintos aspectos de la cultura y también de geopolítica, más hacia la actualidad, por ejemplo, sobre la situación en Medio Oriente y la causa palestina. También hubo ferias y exposiciones de objetos típicos, cursos de idioma, venía un profesor de Córdoba, hubo cursos de cocina árabe, también un ciclo de cine independiente sirio y libanés que tuvo lugar en el Teatrino de Atrapalanda. Y en cuanto a las actividades deportivas, se destacó en la década del 30 un equipo de fútbol argentino-libanés que participó en la Liga de Fútbol de Río Cuarto. Se ve que eran bastante buenos. Más acá en el tiempo, en 1985, se forma el primer grupo de baile árabe, que fue la base de lo que es en la actualidad la Escuela de Danzas Árabes, que cuenta con un ballet que se llama Ilalú, representativo de la institución. La institución fue modificando con el tiempo y ampliando sus servicios y hoy se desempeña como una entidad de tipo mutualista. También tiene un panteón, ya que hablaron del cementerio de la ciudad, tiene un panteón en el cementerio. Bueno, y en la actualidad tiene 400 asociados que pertenecen a la comunidad en general, no solo a las familias de sirios y libaneses. Con un poco a modo de epílogo y de reflexión, he observado que como muchas de las entidades de su tipo, atraviesa hoy un momento de cierta incertidumbre, justamente por no estar más allá quienes lo impulsaron, las familias fundadoras, y entonces tal vez a la espera de una redefinición y renovación por parte de los descendientes de tercera o cuarta generación, de aquellos migrantes de tierras lejanas que quisieron venir a habitar el suelo argentino, con más interrogantes que certezas, en busca de paz y de un futuro promisorio para ellos y su familia. Y aquí nos queda resonando una nueva pregunta. ¿Cuál es hoy su huella en la memoria y en la identidad de los riocuartenses árabo-descendientes? Y ese será un tema para la continuidad de esta modesta investigación que recién se inicia. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Tona. Muy bien. Invitamos a Camila. Bueno, buenas tardes. Yo soy estudiante de la carrera de Historia. Bueno, soy profesora de Historia. En torno a este taller me pareció una propuesta muy interesante, enriquecedora. Otra forma de analizar y de ver la historia, digamos. Y también como el resto de las compañeras y compañeros, espero que se repita el año que viene. Bueno, el tema que yo elegí, que vengo trabajando desde hace algunos años de manera sintética, es sobre la posguerra de Malvinas, particularmente la memoria, y se titula Malvinas, la guerra vivida en el sur de Córdoba. Bueno, la finalidad de este trabajo, digamos, es analizar a los veteranos de guerra de la ciudad de Río Cuarto como emprendedores de la memoria, desde el momento mismo en que comienzan a organizarse, la institucionalización de ellos a fines de la década del 90, hasta la constitución del Museo Héroes de Malvinas. Y en torno a esto me fueron surgiendo una serie de interrogantes, que son cómo y por qué una guerra que se desarrolló a 7.950 kilómetros de distancia tiene implicancia en la vida de los riocuartenses, y en este sentido, cómo viven Malvinas los veteranos y excombatientes. ¿De qué manera permanece Malvinas en la memoria de estos veteranos de Río Cuarto? Teniendo en cuenta que en el análisis de la memoria de quienes fueron partícipes en el conflicto del Atlántico Sur,
Se entiende que los acontecimientos traumáticos muchas veces producen grietas en las capacidades de narrar lo que se recuerda, haciéndose presente el olvido, la representación de algo que estaba y ya no está. Pero por otro lado, algunos hechos vividos en el pasado tienen efectos en tiempos posteriores, independientemente de la voluntad, la conciencia, la agencia o la estrategia de los actores. Es así como la memoria, además de ser selectiva, es una reconstrucción del pasado, y cada persona tiene sus propios recuerdos que definen su identidad personal. Por esta razón es importante tener en cuenta que no todos los veteranos hacen la misma reconstrucción de los acontecimientos. Guber establece que haber estado allí era para los veteranos de guerra la prueba de legitimidad de su identidad genuina. Con esto lo que se entiende es que estos recuerdos no sean individuos aislados, sino insertos en una sociedad y un contexto específico. Es decir, que las memorias están enmarcadas socialmente. Por tal motivo, es importante conocer y analizar las actividades llevadas a cabo por ellos, los veteranos, reunidos en este caso en la agrupación Veteranos de Guerra de Malvinas, Operativo Virgen del Rosario, de la ciudad de Río Cuarto, en tanto agentes sociales para mantener activa esa memoria. Ahora bien, yo utilizo el concepto de emprendedores de la memoria, que es un concepto que emplea Schelling que define como agentes sociales que movilizan sus energías en función de una causa. Es decir, que no importa solo que el emprendedor se comprometa, sino que también comprometa a otros, generando participación y una tarea organizativa de manera colectiva. El emprendedor genera proyectos, nuevas ideas e interpretaciones, y tiene la capacidad de movilizar y organizar grupos humanos para su causa. De esta manera, los veteranos desarrollaron una gran cantidad de iniciativas para difundir lo que había pasado en Malvinas, donde algunos se agruparon en casas de veteranos de guerra. En su mayoría tenían en sus inicios reclamos por respuestas económicas y de asistencia a las problemáticas de excombatientes, y sobre todo reconocimiento social de la experiencia bélica. Así como la agrupación Veteranos de Guerra Operativo Virgen del Rosario de la ciudad de Río Cuarto se comienza a organizar en la inmediata posguerra, institucionalizándose en el año 1998. A raíz de reclamos por el reconocimiento y visibilización de problemáticas comunes a los veteranos de la Guerra de Malvinas, entablándose a raíz de esto distintas relaciones sociales con otros actores. La institucionalización tiene objetivos que se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las reivindicaciones simbólicas y por otro, las materiales. Lo que tienen en común estas agrupaciones de veteranos, digamos, tanto el surgimiento y la institucionalización en Río Cuarto como en otros puntos del país, es que surgen en contextos marcados por la desmalvinización, con la salida de las Fuerzas Armadas del poder y el retorno de la democracia, con los procesos de neoliberalismo económico que se profundizan en la década del 90. Por esto que muchos de sus objetivos iniciales apuntaban a una reinserción laboral, a una cobertura de salud y de educación. Por otro lado, también se apunta, como dije recién, a la reivindicación y el recuerdo no solo de la guerra, sino de quienes estuvieron en ella. El motivo radica tanto en los esfuerzos de estos veteranos para concientizar a la población y a las instituciones de que la guerra no es el camino correcto, y a su vez luchan por cierta comprensión del conflicto, por la memoria de los caídos en las islas y de aquellos que, a pesar de haber sobrevivido, nunca volvieron. Es por este camino que se instituye en el año 2014, por ordenanzas 561/14, el Museo Municipal Héroes de Malvinas, el cual abre sus puertas en el año 2019, con el objetivo de malvinizar a la población, tanto de Río Cuarto como de otros puntos del país. Este museo se convierte en un espacio material que actúa como vehículo por la memoria. Por esta razón, tiene un papel fundamental en el proceso de transmisión de memoria y en la construcción colectiva de la misma, por medio de procesos que contribuyen a evidenciar el pasado que había sido silenciado. Para finalizar, me gustaría agregar que como sociedad debemos cuestionarnos acerca de qué y cómo se elige recordar, entendiendo nuestra memoria como forma de pensar el presente y el futuro.
Una prueba de que Malvinas pervive en las memorias populares la entrega a los monumentos en todo el territorio que funcionan, en este caso los museos, como vehículos de memoria. Los mismos recuerdan el impacto de la guerra y el sentido de las islas en la historia argentina. Muchas gracias, Camila. Invitamos a Anabela. Vamos, Anabela. Buenas tardes. Yo me voy a presentar. Soy Ana Isabel Romanelli. Vamos a determinar que por un capricho de mi mamá, al nacer yo, dijo, a mí me gusta el nombre Anabela y le voy a poner Anabela. Entonces junto Ana Isabella, que es en italiano, y me puso Anabela. Soy nacida en Río Cuarto y más o menos dentro del mismo sector. Nací en el Boulevard General Roca, en la clínica Ferraris en ese tiempo. Al frente, mi papá tenía su negocio, que era una verdulería y almacén, y a media cuadra o una cuadra y media por la Newbery estaba mi casa que desde un primer momento que mis padres vinieron a vivir a Río Cuarto, porque decidieron primero Almafuerte, pero después eligieron Río Cuarto, estaba todo ahí, todo ahí. Me hice en el Central Argentino, que es un club al lado de mi casa, en la calle Newbery el 900, y lo que ya les he comentado, que nací en el Boulevard a pocos metros del negocio de mi papá y de mi casa y del club donde me crié, porque prácticamente me crié ahí. Yo, al revés de todas mis compañeras, que las felicito porque han estado espléndidas, yo no voy a hablar de una institución, yo voy a hablar de una persona. Se me ocurrió esta persona, y lo voy a nombrar, Miguel Ángel Abella, por ser el primer intendente después de la dictadura. Siempre me llamó la atención de su forma de ser, pero cuando yo lo trabajé hace unos años atrás en otro curso que hice sobre Río Cuarto, me llamó más la atención todavía, más quería experimentar qué es lo que fue esa persona para nosotros. Empiezo con unas palabras de él. Dice así: recuerden sus ganas y luchas por sus sueños. Sean, pero vayan más allá. Sean quienes son, quienes quieren ser. Pondré el espíritu en ustedes que les dará historia. Miguel Ángel Abella, rememoremos las cosas positivas de él, de su vida. Repasemos vivencias, notoriedad. Hay mucho por hablar. Sus padres, Miguel Abella y María Amelia Valentinuzzi, sus hermanas, Susú, Camucha y Beatriz, su esposa Mónica y sus hijos y nietos.
Vamos a ir a la historia de su vida, hacia su misma esencia, hacia la misma esencia de su historia. Cursó sus estudios en el Colegio Nacional de Río Cuarto y abogacía en la Universidad del Litoral en Santa Fe. Radical. Desde 1963, siendo presidente de la Juventud Radical, desde 1971 hasta 1983. En el circuito del centro, y he aquí su labor encomiable. Intendente de la ciudad de Río Cuarto, en 2 periodos, desde 1983 a 1991. Después, en 1995 a 1999, en el Senado de la provincia de Córdoba. Tuvo una niñez como todas las de la época. Se escuchaba radio, el fútbol una pasión, hacer los deberes, fue un niño feliz. Alumno normal en el secundario, donde fueron apareciendo los primeros vestigios políticos y un tanto encarador hacia la abogacía, recibiéndose en 1972. El derecho lo encaminó hacia su destino en la política y más que nada hacia la Unión Cívica Radical, haciéndolo llegar a la intendencia. Su gran desafío, trabajar con la gente de la política, de la economía, en lo social y emprenderlo todo con vocación y responsabilidad. Dentro de su gestión se le presentó algo, si vamos a ver, es un poco anormal, vamos a decir. Pero fue algo que lo hizo vibrar su corazón, vibrar su personalidad. Y tuvo que admitir que algo lo hizo aprender a ser humilde. Le presentaron el caso de un chico que no podía caminar y pidiendo disculpas a Dios porque había muchas cosas por hacer y con su ayuda, se logró. El papá de este niño le quiso agradecer, pero se negó a recibir esas gracias, que hicieron mella en su consideración, aprendiendo a ser el compañero de su gente y estar también junto a ellos en su dolor, en sus penas, en sus complejidades. Abello trabajó mucho en abrir el Estado municipal al Estado de Derecho y compenetrarlo a las instituciones democráticas. Había que adaptar las finanzas de gobierno a una situación descentralizada y así se pudo entregar al siguiente gobierno una municipalidad sin deudas y con fondos para grandes obras, desagües pluviales, gas natural. Ya se habían entregado 3.700 viviendas y 900 manzanas de alumbrado público. Se le dio importancia a la salud y grandes inversiones en coayuda con el hospital y a tanto
que la municipalidad, como el regional, que así se llamaba el hospital en ese tiempo, no eran antagónicos, sino todo lo contrario. La necesidad es mutua. Hoy, y ya para finalizar, lo que ocupa un lugar primordial es la corrupción, ya que la escala de valores y la modernidad han dejado de lado los principios fundamentales de toda la vida. Ya lo decía Leandro N. Alem: siento en mi corazón las voces de los padres de la patria que nos reclaman moralizar la República. Miguel Ángel Abella. Muy bien. Muchas gracias, Anabela. Aplausos. Hizo una borra, ¿no? Muy bien. Bien, yo voy a leer el trabajo de Adriana Bertoccioni, que no ha podido venir, pero tengo su texto de puño y letra. Ya vamos a ver si le hacemos ingresar a Patricia por el Meet. Bueno, el trabajo de Adriana, otra compañera del taller, se titula El puente de hierro. ¿Sí? Voy a tratar de leerlo con sentimiento. El puente de hierro se lo llamó así por la cantidad de metal que llevaría a construirlo. También así conocido como carretero, porque en 1880 se transitaba del centro al pueblo Alem, hoy Banda Norte, en carretas y pocos automóviles y viceversa. Antes de su construcción se pasaba por un vado de arena bastante precario, que al llover quedaba cubierto de agua, lo que implicaba transitar, anegarse y quedar incomunicado, sobre todo la porción rica en huertas y frutales que era Banda Norte con el centro, como también el vivero municipal, instalado en el Parque Sarmiento. La solicitud de construcción de un nuevo puente era imperiosa, pero siempre infructuosa su consecución. Recién en la intendencia de Alfredo Boasi, quien suplicaba ante las autoridades la imperiosa necesidad de contar con el puente carretero, se argumentaba la pujanza de la zona agrícola del pueblo Alem y el desarrollo de la ganadería y la agricultura en la zona de la Pampa húmeda del sur de Córdoba. Es así que en 1910 se constituyó una comisión especial para construir el puente, atendiendo sus pedidos el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto. Y allí, desde tierras europeas, llegó el puente construido a cargo de una empresa alemana, Harcourt Duisburg. Y así, en abril de 1911, se comienza los trabajos de tendido y al poco tiempo se agotaron los fondos financieros y se detuvo su construcción. Con devenires de la situación, se volvió a la actividad con contratistas y subcontratistas con la empresa constructora de la ciudad de Guillermo y José Martorell. Lamentablemente no quedan registros fotográficos de su inauguración ni de su tarea de construcción, que finalizó entre 1912 y 1913. El puente de hierro sufrió y superó increíbles inundaciones, como la de 1943, terribles sequías, ampliaciones, bacheos, y fue la conexión o vía de entrada a la ciudad, lleno de leyendas,
junto a la iglesia catedral y otros espacios, fue y es ícono de esta ciudad. Hay una linda poesía que dice: si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Adriana Bartolcioni. Invitamos a Rocío. Permiso, Rocío. Sí. Bueno, me llamo Rocío Araya, soy profesora en Historia. Bueno, la verdad particularmente este espacio me resultó muy fructífero, porque bueno, yo en realidad no, si bien es el 2017 que estoy viviendo acá, soy de Coronel Moldes, por lo cual no tenía mucho conocimiento puntualmente de lo que era la historia y la memoria de la ciudad de Río Cuarto, así que bueno, personalmente me ayudó mucho a suplir esta ausencia de conocimiento que tenía. Y bueno, el trabajo que les voy a presentar se encuadra en lo que es mi trabajo final de licenciatura, que está en curso, que se está realizando, que se titula Imaginación socialista, memoria y política, las intervenciones periodísticas de un socialista del interior, Antonio Savendaño, 1950-1980. Por lo cual, aquí me parecía interesante presentar una pequeña aproximación a lo que era la biografía de este sujeto que me encuentro estudiando, es decir, un poco vislumbrar la pregunta de, bueno, ¿quién fue Antonio Savendaño en la ciudad, no? En este sentido, Casiano Sosa Avendaño, firmó Antonio Sosa Avendaño, nació en Río Cuarto, Córdoba, el 4 de noviembre de 1899 y murió a los 83 años, el día 10 de enero de 1983, en la Clínica Americana, hijo de Natividad Avendaño y Telésforo Sosa. Posteriormente, en 1936, contraería matrimonio con Zoila Aurora de San Ramón Báez, con quien tendría 2 hijos, Clara Estela y Héctor Abel. Respecto a su formación académica, Omar Izaguirre, en 1993, sostiene que Sosa fue un autodidacta que debió abandonar sus estudios en la Escuela Primaria San Martín en 1911, forzado por la necesidad de trabajar debido a la difícil situación económica que se encontraba atravesando su familia. Inmediatamente ingresó como dependiente en la imprenta Pedro Morau, trabajo que permitía en su momento iniciarse en el mundo laboral a edad temprana como aprendiz. Aquí Sosa Avendaño desarrolló el oficio de tipógrafo de imprenta artesanal, componente característico de su identidad en su juventud. Este sujeto fue una figura multifacética que se desempeñó en variedad de peldaños laborales. Sosa Avendaño fue un poeta, publicista, editor y periodista. Dueño de una extensa trayectoria en la escena pública, el periodismo y la prensa y la literatura fueron los vehículos más apreciados del dirigente en cuanto a herramientas de lucha y enunciados de ideales. En efecto, fueron sus escritos y su extensa trayectoria quienes lo dirigieron el miembro de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, siendo presidente de la filial en Río Cuarto en la temporalidad de 1973 a 1975. Su transitar en este espacio le permitió también relacionarse con otras figuras de renombre local, como Pedro José Almirón, Susana Dillon, entre otros. Como señalaba anteriormente, la vasta trayectoria intelectual que inviste a Sosa Avendaño como presidente de la SADE, filial Río Cuarto, se explica en relación a los diversos proyectos editoriales en los cuales este exponente socialista desarrolló su labor. Su primera obra de autoría individual impresa fue el poemario Oropel, 1924, donde se reúne una serie de poemas de autoría de un joven Sosa Avendaño, impreso en formato folletín. También Sosa accionó en el ambiente del teatro formando parte de la agrupación artística Florencio Sánchez, donde dirigió a su grupo juvenil en dramas sociales como Liberación, Amor, Libertad y Justicia y El Aplauso. Respecto a su trabajo en diarios y periódicos en Río Cuarto, trae a colación algunos nombres, como fue el caso de Justicia, 1922-1923, El Fígaro, Crónica, Tribuna, La Vanguardia, Despertar, 1937, Alborada, 1923, Olimpia, Iris y Evolución. Y también se destaca lo que fue su participación en el diario local El Pueblo, en donde se desempeñó como columnista.
También participó en proyectos editoriales que funcionaron como órganos del Partido Socialista local, como fue el caso de Juventud, 1946, Adelante y Lucha, que data del año 1963. Finalmente, en cuanto a su actuación política en Río Cuarto, siendo Izaguirre, no solo su Avendaño se inició tempranamente en la actuación pública e intelectual, sino que su accionar en el escenario político también comenzó a una temprana edad. En consonancia, en 1912, este sujeto se incorporó al Centro Socialista fundado en Río Cuarto con apenas 13 años de edad. Comenzó su militancia en las filas del partido. Posteriormente, en 1946, fue candidato simultáneamente a diputado provincial y a senador departamental en representación del Partido Socialista, así como también candidato a concejal en 1940 y 1958. Asimismo, como trabajador de imprenta, cabe destacar su actuación en la Unión Gráfica Riocuartense, de la que fue secretario general en 1936-1937, y su accionar como miembro de la Federación Argentina de los Trabajadores de la Imprenta en 1941, Córdoba. A modo de cierre, como bien señala Osvaldo Prieto, 2003, uno de los abordajes pioneros de la historia intelectual, cultural y política en contexto regional, local de Río Cuarto, en su trabajo ya planteaba que el discurso social y político del socialismo riocuartense, queremos señalar, no ha sido rescatado, analizado y estudiado en nuestra región a pesar de su relevancia y proyecciones. Tampoco se ha profundizado en el pensamiento de algunos de sus exponentes. En consonancia, el presente estudio se sitúa en esta línea de análisis, contribuyendo y prosiguiendo la tarea ya iniciada por Prieto en los años 2000 en relación al examen del socialismo local y sus militantes. En este caso puntual, examinando la imaginación socialista mediante las producciones periodísticas de un militante como fue Antonio Avendaño. Y bueno, esto es un poco la arista de lo que trabajé en el marco de este taller. Muchas gracias, Rocío. Contamos con Patricia Rica desde la virtualidad. Patricia, ¿podés habilitar tu micrófono? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá estoy cumpliendo también mis funciones de abuela. Yo quería participar. Patricia. Te escuchamos. Sí. Bueno, me llamo Patricia Rica, soy docente. Me enteré de este curso por mi hija que me avisó, me contó, y la verdad que encantada me siento de haberlo podido realizar, encontrar gente tan linda, tanta calidad humana, y de paso aprender un poquito más, que todos los días uno aprende un poquito más. Bueno, espero que podamos seguir de alguna manera, ojalá, porque realmente me gustaría mucho poder seguir con todos ustedes. Bueno, yo preparé sobre un boliche que me ha marcado a mí, y bueno, voy a leer, ¿sí? Marrakech es el nombre de una confitería bailable ubicada en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina, que es el lugar donde yo vivo. Decidí investigar sobre la historia de este lugar porque ha marcado mi existencia, mi propia historia. Cuando era apenas un adolescente, no había cumplido los 15 años, mis amigas mayores en el barrio comenzaron a frecuentar el boliche y nos contaban sus aventuras. Apenas cumplí 15, tuve el permiso para entrar y conocerlo. De ahí en más, era cita obligatoria el matiné de Marrakech los domingos. Después me puse de novia, que coincidió con la decadencia del boliche. Nacieron los hijos, fue otra la historia de mi vida. Una que otra vez volví al lugar, ya sea por un egreso o algún baile ocasional. Marrakech estaba cambiada en cuanto a su infraestructura. La pista central estaba sin la alfombra, habían puesto alrededor, en la parte de arriba, unos asientos redondos de material, utilizando hierros cilíndricos para algunas terminaciones. Al cabo de unos años, ya cuando mis hijos crecieron y pude volver a salir, retomo la costumbre de ir a bailar. Es el único lugar de Río Cuarto donde se puede escuchar y bailar la música internacional, como así también rock nacional. Comenzó a funcionar el 12 de diciembre de 1979 como una disco que convocaba a la juventud para tomar algo, escuchar música y bailar. Marcó a varias generaciones. Hoy, la mayoría de los clientes
que ya cumplimos más de 50 años. Y en la actualidad, y coincidiendo con la pandemia, ha dejado de funcionar. Está ubicada en la calle Estrada 661. El terreno, al principio, fue comprado por un hermano del señor Gumercindo Alonso, un señor Alonso de apellido, para hacer una clínica. Pero luego fue adquirido por Leonardo Passarini, que ya tenía boliches en otros lugares y vio el negocio acá en Río Cuarto. El inmueble se construyó ya diseñado para confitería, con 2 pistas bailables, una pista hundida de forma redonda, alfombrada y con piso parque, y la otra cuadrada embaldosada. Cabinas de sonidos en el entrepiso y un sistema de sonido muy avanzado para la época. Conseguían los discos de España y Estados Unidos antes que llegara acá, a los comercios, porque los hacían traer a Buenos Aires con pilotos de las aerolíneas argentinas que viajaban, se los traían y de ahí los iban a buscar directo para el boliche. Fue una de las 10 confiterías más modernas y populares del país en la década del 70 y del 80. A fines de la década del 90 cambia de dueño, es comprada por los hermanos Silvi, quedando Ricardo Silvi y su esposa Cecilia Tarditi a cargo. Vuelve a traer a algunos de esos clientes y con un espíritu diferente, pero marcando las esencias con la música de los 80 y 90, vuelve a ser punto de encuentro. Desgraciadamente la pandemia, que estuvimos todos aislados, se cerró y coincidió con que falleció el dueño. Así que bueno, ha quedado el boliche cerrado. Ojalá más adelante se pueda volver a abrir. Bueno, ese es mi pequeño aporte y les pido disculpas no poder estar presente y les mando un beso enorme, enorme. ¿Me escucharon? Sí, te escuchamos y te estamos aplaudiendo, Patricia. Los quiero mucho, mucho. Y por favor, si hay posibilidades que sigamos, ¿eh? ¿Qué decís, Eduardo? Ojalá que sí podamos seguir, ojalá que sí. Ojalá que podamos seguir el año que viene, nos vamos a organizar. Continuamos ya cerrando, me parece que ya cerramos. Gracias, Patricia, tus compañeros están aplaudidos. Bueno, vamos a cerrar este espacio del taller con una muy breve intervención mía. Voy a tratar de ser breve porque además nos están ocupando el salón, no sabía. Bueno, en realidad yo quería comentar que para mí ha sido una experiencia muy, muy valiosa compartir con todos ustedes este taller de extensión. Se trata de una de las actividades que nosotros los universitarios tenemos que tratar de enfatizar, que es el contacto, el diálogo permanente con diferentes sectores de la comunidad, ¿no? Voy a comentar algo que tiene que ver específicamente con un acontecimiento, un episodio. A veces uno piensa que los episodios o los acontecimientos, por chiquitos que son, no iluminan el telón grande de la historia. Sin embargo, algo que ocurrió en la década del 60, finalizando la década del 60, en la cultura riocuartense me parece iluminador para pensar muchos de los procesos culturales, políticos, ideológicos de aquellos años, y particularmente en lo que a mí respecta, pudiendo connotar algo que es mi primer amor, o mi segundo amor, o mi primer amor, que es todo lo que tiene que ver con el arte folclórico, ¿no? Como vimos durante el taller, durante la década del 60 del siglo XX, Río Cuarto muestra un vigor particular en todo lo que tiene que ver con creaciones culturales, estéticas, estético-políticas. Desde 1958 dependen del Instituto Municipal de Cultura, fíjense, la Comedia de Río Cuarto, la Academia de Bellas Artes, la Banda Municipal de Música. También se encontraban adheridos a ese instituto el Cine Club, el Fotoclub, la Orquesta de Cámara, ¿sí? Y también coexistían otros espacios
que aportaban al crecimiento artístico, como el coro polifónico Delfino Quirici y la filial de Río Cuarto de la SADE, de la Sociedad Argentina de Escritores. Sin embargo, como sabemos, una década muy convulsionada, muy interpelada por los debates ideológicos, fundamentalmente desde el golpe de Estado de 1966 y todo lo que acontece en distintos espacios respecto de los desplazamientos políticos de las mayorías populares, ¿no? El acontecimiento que estoy mencionando es la prohibición de la actuación de Horacio Guaraní en el Teatro Municipal de Río Cuarto, cuando iba a ser coprotagonistas con artistas locales de la obra El Martín Fierro. Fue en mayo de 1967 cuando el intendente municipal interino, de facto, doctor Alberto Biglione, suspendió por decreto la actuación de Horacio Guaraní y del espectáculo teatral bajo la dirección de Eugenio Filippelli, uno de los hombres más importantes de la historia de las artes dramáticas en Río Cuarto, ¿sí? Se trataba de la Comedia de Río Cuarto, ¿sí? Bajo la dirección de Ángel Franco y Osvaldo Guevara, respectivamente. Leo brevemente un fragmento del decreto 6274. Y se dice, cito, el folclorista Horacio Guaraní es una figura profesante de una ideología extremista, contraria a nuestro régimen institucional, ¿sí? Además, se acusa a Guaraní de ser un sujeto singularmente conocido por la violencia de sus actitudes y la intemperancia de sus reacciones. Cito, que estos antecedentes motivaron que el Departamento Ejecutivo, en ejercicio de sus funciones de contralor, sugiriera la suspensión del espectáculo a mérito de elementales razones de oportunidad y conveniencia estrictamente vinculadas, fíjense, a la tutela de la tranquilidad social. Estamos en un momento en donde la reacción anticomunista se deja ver en todas las esferas, ¿no? Si bien este Instituto Municipal de Cultura se suponía era autárquico, el Ejecutivo se reservaba, ¿sí?, para sí la potestad de intervenir cuando el aspecto estético, ¿sí?, apareciera como máscara o pretexto para alentar significaciones de orden político con evidentes connotaciones de subversión social. Ya aparece la palabra subversión social, ¿no? Interviene la policía y el jefe de la policía provincial, el comisario Eduardo Montes, se puso al servicio para obligar al elenco suspender y además abandonar el departamento de Río Cuarto. Vale en la anécdota agregar que si bien se suspende el Martín Fierro con Horacio Guaraní y la Comedia de Río Cuarto en Río Cuarto, a los pocos días actúa en la localidad de General Cabrera. Habría que preguntarle a los memoriosos de General Cabrera si se acuerdan de eso. Solamente voy a recuperar algunas de las intervenciones que aparecen en los periódicos, pero me parecen interesantes para ver cuánto dolió en su momento esta terrible decisión de censura, ¿sí?, para el artista, y no solo para el artista, para la obra en general, que tampoco sabemos exactamente cómo estaba montada, pero que se suponía tenía que ver con la crítica social, ¿no? Porque el Martín Fierro tiene que ver con una posición también respecto del pasado y del presente del país. Brevemente, lo que dijo Ángel Franco. Ante la consumación del atropello que significa el haber conculcado la libertad de expresión, lo que confirma una actitud mental equivalente a la censura previa, mi espíritu de republicano y demócrata se encuentra imposibilitado de continuar en el quehacer de la cultura de Río Cuarto, patria de mi adopción por afecto y por estimarla brillante en realizaciones y posibilidades. Estoy cierto de que vendrán tiempos distintos, no sabía lo que se venía después todavía, ¿no?, en los que el ejercicio pleno de la libertad sea algo más que una teoría. Ojalá pueda regresar yo para entonces y, lo que es muy importante, fiel a mí mismo. Esto de fiel a mí mismo hablaba de la necesidad de hacer cultura sin límites, sin ningún tipo de estrategias o dispositivos que coartaran la libertad.
Y para cerrar, me parece que este acontecimiento, esta anécdota, que forma parte de la historia de Río Cuarto, nos marca por un lado la importancia y la relevancia de aquellos artistas locales y no locales que experimentaban y que ponían en marcha distintos proyectos importantísimos en Río Cuarto, en este caso desde el Instituto Municipal de Cultura. Pensar también, como lo hemos hecho en el marco del taller, de todos esos artistas de proyección nacional que durante esos años y desde antes llegaban a Río Cuarto para actuar en distintos espacios. Nutrir a los conjuntos locales y, bueno, abrir distintas expresiones para el enriquecimiento de la sociedad. Y después, por último, lamentar la manera en que la censura y el autoritarismo que comenzaba a esbozarse en los años 60 y que sería, bueno, la característica principal de las dictaduras, especialmente la última, dictadura cívico-militar, cómo esa censura y ese autoritarismo vaciaban las posibilidades o limitaban las posibilidades de proyección de Río Cuarto, ¿sí? Inclusive provocando que figuras de la talla de Ángel Franco o Eugenio Filippelli se tuvieran que ir y con esto dar por concluido un ciclo creativo, entre otros, ¿no?, en la ciudad. Bueno, eso es mi aporte y ya para cerrar, porque nos hemos extendido, agradecer a todos y a todas y, bueno, esperar que nos encontremos pronto. Muchas gracias. No llores, mira, ahí viene el camión. Así. Vamos arriba, a ver, nos va a pisar.